Del- Hola, muy buen día. Sean bienvenidos a una nueva exposición. Nosotros somos el grupo número 4 que está conformado por mi coordinadora Gillian Margot Amaya y yo su servidor Josué Isaac Solórzano. El día de hoy pues traemos un tema muy importante en lo que es la planeación de proyectos y este se enfoca en lo que es el estudio económico. A continuación, yo los dejaré con mi compañera que les va a explicar acerca de estos temas de importancia. Bueno, tenemos la introducción, como también ya les comentó mi compañero. En esta presentación se van a explicar conceptos claves como lo que es el capital, el punto de equilibrio y la comparación entre una planta poco y muy automatizada. También se va a abordar lo que es el estado de resultado pro forma, el costo de capital, el financiamiento, el balance general y al final tendremos lo que es un caso práctico. Estos temas nos ayudarán a entender lo que es la viabilidad y el análisis financiero de un proyecto. Primero tenemos qué es el capital de trabajo. Es básicamente la diferencia entre el activo circulante y el pasivo circulante. Tenemos la fórmula que es el capital de trabajo igual activo circulante menos pasivo circulante. Entonces, en un ejemplo más práctico, es básicamente el dinero necesario para poner en marcha una empresa. La manera en la que nosotros vamos a financiar la producción inicial, pagar los sueldos, comprar materia prima y otorgar lo que es crédito y cubrir también gastos diarios antes de recibir ingresos. Aquí tenemos lo que son el activo circulante. El activo circulante básicamente es el conjunto de bienes y derechos de una empresa. Estos esperan lo que es convertir el efectivo en el corto plazo. Normalmente tiene que ser en menos de un año. Tenemos aquí tres componentes que son del activo circulante. El primero viene siendo lo que son valores e inversiones, es decir, caja y bancos. Este es un dinero líquido para gastos diarios, imprevistos y aprovechar también lo que son las oportunidades. En este punto se recomienda lo que es invertir el efectivo disponible a corto plazo en lugar de tenerlo ahí ocioso, ya que estando ahí de manera ociosa no nos va a causar ningún tipo de rendimiento. Es más, nos puede llegar a causar pérdidas por lo que es la inflación. También tenemos lo que es el modelo Baumol. El modelo Baumol, perdón, nos ayuda a calcular cuánto dinero en efectivo nosotros deberíamos tener disponible. Aquí estaríamos considerando lo que son las necesidades exactas y también estaríamos agregando lo que es una reserva de seguridad. El segundo punto son los inventarios. El enfoque principal de los inventarios es la materia prima inicial. Aquí en los inventarios utilizamos lo que es un modelo de lote económico para optimizar cuánto comprar. Aquí tenemos lo que es la fórmula del lote económico, como la podemos ver. LE significa lote económico, la F son costos fijos por orden de compra, la U sería el consumo anual de materia prima, la C son los costos para mantener el inventario, es decir, la tasa de oportunidad. Y la P es el precio unitario de materia prima. Este nos permite a nosotros ser capaces de equilibrar lo que son los costos de almacenamiento y los costos por falta del inventario. Y por último tenemos lo que son las cuentas por cobrar, que esas cuentas por cobrar básicamente es el dinero que se espera recibir por ventas al crédito. Se calcula en base a las condiciones del crédito. Aquí tenemos la fórmula que son pues cuentas por cobrar, ventas anuales entre 365 por PPR. PPR significa periodo promedio de recuperación. Por ejemplo, si estamos vendiendo a crédito entre 30 a 60 días, el PPR sería 45 porque 60 más 30 son 90 y 90 entre 2, que son los 2 meses, nos daría 45. Ahora vamos con lo que es el pasivo circulante. El pasivo circulante básicamente es la deuda de corto plazo que nos puede ayudar a financiar parte del capital de trabajo, como pagos a proveedores o servicios. La fórmula de esta sería activo circulante entre pasivo circulante. Lo ideal es que la tasa sea al menos de 2,5. Por ejemplo, si la tasa circulante es menor que 1 o que 2,5, la empresa está en riesgo de no poder ser capaz de pagar todas sus deudas. En cambio, si está todo lo contrario, es muy alto, más de 2,5, básicamente se está desaprovechando todas las opciones de financiamiento que la empresa tiene. Ahora tenemos aquí el punto de equilibrio.
El punto de equilibrio es básicamente el nivel de producción o ventas en el que los ingresos son iguales a los costos totales. Es decir, costos totales que se está compuesto por lo que son costos fijos más costos variables. Y básicamente, en otras palabras, es decir, que no tenemos nosotros ni pérdidas ni ganancias. Pero ¿para qué nos sirve a nosotros el punto de equilibrio? Bueno, esto nos ayuda a nosotros para saber cuánto necesitamos de vender para no tener pérdidas. Y se nos hace bastante útil para decisiones de producción, especialmente cuando nosotros queremos lanzar un nuevo producto. Nos permite ver si un proyecto es viable desde un punto de vista operativo, aunque no se está evaluando la rentabilidad total del proyecto. Las limitaciones que nosotros encontramos aquí con el punto de equilibrio es básicamente que no se considera lo que es la inversión inicial, por lo tanto no sirve como herramienta de evaluación económica completa. También puede llegar a ser difícil clasificar ciertos tipos de costos fijos o variables también. Puede llegar a ser inflexible si, por ejemplo, los costos o precios cambian. Y como les estaba comentando de los costos totales están compuestos por los costos fijos, que son los que no cambian con la cantidad producida, es decir, la renta, los sueldos administrativos, etcétera. Y los costos variables son básicamente los que aumentan con la producción, la materia prima, energía por unidad, etcétera. Y aquí podemos observar las distintas fórmulas para poder calcular lo que es el punto de equilibrio. La primera fórmula es la ecuación básica. La segunda es la forma del punto de equilibrio, pero cuando estamos utilizando lo que son unidades. Y la última fórmula son básicamente cuando nosotros estamos o queremos expresarnos en porcentaje de ventas. Entonces, en resumen, el punto de equilibrio es básicamente una herramienta útil para saber cuándo empieza o empezamos nosotros a tener ganancias. Nos ayuda a medirlo, no nos mide lo que es la rentabilidad total, pero nos ayuda a planificar la producción y poder ser capaces de llegar a controlar gastos. Y se puede calcular fácilmente con estas fórmulas o gráficamente también. Bueno, aquí tenemos lo que son las plantas poco automatizadas y planta muy automatizada. La planta poco automatizada es una fábrica que utiliza poca maquinaria y depende más de lo que es el trabajo manual para llegar a producir. Esta tiene bajos costos fijos, pero mayores costos por unidad, ya que necesita más mano de obra. Esta es ideal para, por ejemplo, cuando no se tiene mucho dinero para invertir inicialmente. Y luego está, por otro lado, lo que es la planta muy automatizada. La planta muy automatizada es una fábrica que utiliza mucha maquinaria, mucha tecnología para hacer el trabajo con menos personas. Entonces, esta planta tiene lo que son altos costos fijos porque requiere mucho más inversión, pero produce mucho más rápido y a menor costo por unidad. Entonces, las plantas automatizadas se recomiendan cuando se piensa vender en grandes cantidades. Aquí en la tabla podemos observar que el punto de equilibrio en unidades de la planta poco automatizada es de 20.000 y la planta muy automatizada, el punto de equilibrio es de 30.000 unidades. Entonces, en el análisis de los beneficios, por ejemplo, si una planta poco automatizada llegaría a perder menos si no alcanza el punto de equilibrio, estaría perdiendo solamente 2.500 unidades. En cambio, una planta muy automatizada, eh, de lograr sobrepasar lo que es el punto de equilibrio, estaría ganando mucho más en comparación con lo que es una planta automatizada, estaría ganando alrededor de 100.000. Entonces, las ventajas que tiene una planta poco automatizada es la baja inversión inicial, riesgo si no se alcanzan todas las ventas esperadas, se pierde menos por debajo de lo que es el punto de equilibrio y las desventajas tendríamos que tiene un mayor costo variable. Podemos observar que tiene 1,50 como costo variable y ganaría muy poco por encima del punto de equilibrio y pues también menor competitividad en el precio. Luego tenemos lo que son la planta muy automatizada, tiene como ventajas menor costo unitario, mayor ganancia si se vende en grandes cantidades, permite vender más barato y ser más competitivo en el mercado. Las desventajas sería la alta inversión inicial, mayor riesgo si no se alcanza el volumen mínimo de ventas, pierde mucho por debajo del punto de equilibrio, estaría perdiendo 15.000 y bueno, en conclusión, si el mercado es pequeño o incierto, conviene mejor una planta que sea poco automatizada, ya que
tiene menor inversión, menor riesgo. Y si el mercado es amplio y se proyectan altas ventas, conviene mejor una planta que esté muy automatizada, permite más ganancias y menor costo por unidad. La decisión va a depender específicamente de la capacidad financiera del inversionista y el potencial que esté en el mercado. Entonces, los dejo con mi compañero Isaac, que les va a hablar acerca del estado pro forma. Bueno, continuando con la exposición, pues yo les explicaré acerca del estado de resultado pro forma. Este estado de resultado pro forma lo podemos definir que es una herramienta de planificación financiera que permite proyectar tanto los ingresos, los costos y utilidades de una empresa que espera obtener en un periodo futuro. O sea que este es un documento en donde se basa en estimaciones y supuestos casos a futuro, por lo cual este documento no presenta datos históricos o antecedentes. En sí, lo que presenta son anticipaciones, lo que puede suceder. Para realizar este estado de resultado, es adecuado que el evaluador deba basarse en la ley tributaria y su principal función es evaluar la rentabilidad esperada del negocio, estimar necesidades de financiamiento, planificar impuestos y prever riesgos financieros. También es utilizado como un instrumento para presentar proyectos tanto a inversionistas o instituciones financieras, ya que este muestra la viabilidad económica del emprendimiento. El estado pro forma se elabora tomando en cuenta escenarios. Dentro de ellos está optimista, pesimista y realista. Al igual que los otros estados financieros, este debe estar bien fundamentado con datos del mercado actual, análisis de costo y proyecciones coherentes. Seguimos con el siguiente tema, que es el costo de capital o tasa mínima aceptable de rendimiento, como sus iniciales dicen, TMAR. Esta la podemos definir como el rendimiento mínimo que una empresa debe generar para compensar el uso de recursos financieros, ya sean propios, o sea, por acciones, o ajenos, que en este caso quiere decir que son préstamos. Esta tasa se utiliza como referencia para decidir si una inversión es viable o no. Eh, para formar cualquier empresa, primeramente se debe de realizar una inversión inicial. El capital que esta inversión pueda provenir es de dos fuentes, las más usadas, ya sea de personas o inversionistas propios o personas ajenas a la empresa. Esta tasa es utilizada como también se le denomina la tasa de corte en el análisis de los proyectos. Si un proyecto no se genera un retorno superior al costo de capital, no debe realizarse, ya que esto estaría destruyendo el valor de nuestra empresa. En conclusión, conocer este indicador es esencial para atraer inversionistas, tomar decisiones de financiamiento, valorar empresas y analizar los proyectos de inversión. Además que refleja el nivel de riesgo de la empresa desde la perspectiva financiera. En este caso podemos observar su fórmula que está compuesta por el premio al riesgo igual a la inflación. También podemos ver abajo acerca de cómo se utiliza esta fórmula mixtamente, o sea, hablando de que hay fondos propios y fondos ajenos a la empresa. Eh, Luego está el tema del financiamiento. El financiamiento lo podemos definir como el proceso mediante el cual una empresa obtiene recursos económicos para llevar a cabo sus operaciones o realizar inversiones. La elección de la fuente de financiamiento depende de varios factores. Puede depender primeramente del costo del dinero, el plazo de pago, el nivel de control que desea conservar la empresa y la situación financiera actual de la empresa. Un financiamiento adecuado permite a la empresa crecer, innovar, cubrir necesidades de capital, trabajo o enfrentar crisis sin afectar la operatividad. Sin embargo, también implica compromisos financieros
que deben planificarse cuidadosamente para evitar el sobreendeudamiento. Una estructura financiera bien equilibrada busca un punto óptimo entre deuda y capital propio, reduciendo así el riesgo y maximizando la rentabilidad para los accionistas. Hay dos tipos de financiamiento. Entre los más conocidos están el financiamiento interno, que básicamente es este tipo de financiamiento que proviene de los propios recursos generados por la empresa. Además que este no genera deudas ni intereses y no depende de terceros. Mantiene el control de la empresa en manos de los propietarios. Sin embargo, su desventaja es de que la operatividad o el financiamiento puede ser más lento que como el segundo caso, que el financiamiento externo, que proviene de fuentes ajenas a la empresa y permite disponer de grandes cantidades de capital rápidamente. Puede impulsar el crecimiento de forma acelerada y las deudas, si son bien gestionadas, pueden ser deducibles de impuestos. Sin embargo, la desventaja de este es que hay que tener un compromiso más apegado para así no evitar que la empresa se endeude y, bueno, caiga en la quiebra. El método de pago para el financiamiento que elija la empresa va a depender meramente de la tasa interna de rendimiento que éste esté ganando. De hecho, para las instituciones financieras, los 4 planes o 4 estilos de pago, pues si alguno representa una desventaja, lo va a eliminar inmediatamente. Dentro de las formas o tipos de amortización, en este caso conocidas así, se pueden conocer como amortización con cuotas iguales. En segundo lugar, amortización con pagos de capital constante. En tercer lugar, amortización al vencimiento y pago único con interés compuesto. Y como pueden observar en la presentación está tanto la fórmula para fondos propios como para cuando son inversionistas. Entonces, continuamos con la siguiente, que básicamente es el balance general. El balance general es un estado financiero que muestra la situación económica y financiera de una empresa en un momento específico. O sea que este resume los activos, lo que debe, que son los pasivos, y el valor que pertenece a los propietarios, que en este caso se le denomina como patrimonio. Y su estructura está como bien se refleja en la ecuación activos igual a pasivos más patrimonio. Los activos incluyen efectivo, cuentas por cobrar, inventarios, propiedades y equipo. Los pasivos pueden ser de corto o largo plazo e incluyen deudas con bancos, proveedores, impuestos por pagar, etcétera. Y el patrimonio pues representa el capital invertido por los socios más las utilidades acumuladas. El análisis del balance general permite evaluar la liquidez, la solvencia y la estructura del capital y la capacidad de la empresa para afrontar sus obligaciones. También sirve como base para calcular indicadores financieros que apoyan la toma de decisiones estratégicas. Bueno, tenemos el siguiente caso de estudio que se trata de la empresa de mermelada. Esta empresa quería saber si su empresa era rentable o no. ¿Y en qué se enfocó? Bueno, en producir en un cierto periodo y calcularlo con lo antes mencionado, lo que hemos explicado. Hicieron lo que es el punto de equilibrio, el balance general, para saber estas respuestas. Como bien lo dice, la empresa proyectaba producir 1.500 toneladas anuales de mermelada, lo que equivale al 2.1 millones de frascos de 500 gramos. Bueno, en hacerle un resumen, pues esta empresa hizo lo antes mencionado y podemos ver reflejado en la siguiente presentación todas las actividades que se hicieron y estas las incluyeron en un cronograma de inversión, que básicamente lo que este cronograma es que ahí están todas las actividades que se hacen durante el año y se ve reflejada en qué mes del año se hicieron. Y como pueden observar,
hicieron diversas actividades como la elaboración del estudio, la constitución de la empresa, la tramitación de financiamiento, la compra de terreno. Hicieron básicamente un plan de inversión con un reporte bien estructurado para saber si la empresa era rentable o no. Entonces, como conclusiones, este fue alguno de los resultados que obtuvieron. Pues meramente el proyecto en sí era rentable, pues consiguieron lo que son ventas constantes y crecientes, los costos controlados, la utilidad desde el primer año, que fue muy buena, el flujo de efectivo positivo, capacidad de pago de la deuda para pagar el financiamiento y la rentabilidad creciente con inflación. O sea que esta empresa podía mantenerse por sí sola. Como conclusiones, algunas de las conclusiones podemos decir que el capital de trabajo garantiza la liquidez para operar diariamente. El punto de equilibrio ayuda a identificar el nivel mínimo de ventas. La automatización influye en costos y productividad. El estado de resultado pro forma proyecta la rentabilidad futura. La TMAR define si un proyecto genera valor suficiente. La tabla de deuda permite planificar y controlar los pagos. El balance general muestra la situación financiera de la empresa y los casos prácticos pues reportaron el análisis y la toma de decisiones. En sí, cada uno de los bloques que explicamos define cómo se hace un estudio económico de manera ordenada y en este caso para saber las respuestas que nosotros queremos proyectar a futuro. Entonces, sin más,